Respetables estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al curso tutelado de investigación. Nos encontramos en la semana número 8 y continuaremos desarrollando el tema referente a formulación de hipótesis. Nuestro objetivo es de que usted comprenda y aplique en su documento de investigación grupal tópicos importantes que conciernen a la formulación de hipótesis. En la clase anterior habíamos hablado sobre los diferentes tipos de hipótesis, entre ellas las hipótesis causales. Dijimos en su momento que este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones entre variables y la manera en que éstas se manifiestan, sino que también proponen un sentido de entendimiento de las relaciones existentes. Cuando hablamos de hipótesis, a las supuestas causas de un problema se les conoce como variables independientes. Generalmente, en un documento de investigación, estas variables independientes se denotan con la letra X y a los efectos del problema se les conoce como las variables dependientes, que se denota con la letra Y. Únicamente es posible hablar de variables independientes y también dependientes cuando se formulan hipótesis causales o hipótesis de diferencia de grupos, siempre y cuando en estas últimas se explique cuál es la causa de la diferencia supuesta en la hipótesis. Por favor, tome en cuenta este criterio para no cometer la equivocación de asignar variables independientes y dependientes si no está considerando estos alcances o enfoques. Dentro de las hipótesis causales podemos hablar de las hipótesis causales bivariadas. En estas se plantea una relación entre una sola variable independiente y una sola variable dependiente. Pongamos un ejemplo para que le quede un poco más claro. El consumo diario y permanente de selenio como suplemento alimenticio reduce el crecimiento de tumores cancerígenos en mujeres que se encuentran en la etapa inicial de la enfermedad. Note, por favor, que se está hablando de dos variables: el consumo de selenio por una parte y por otra parte el crecimiento de los tumores cancerígenos. Usted puede observar que el consumo de selenio es una variable independiente, es decir, esta no depende de nadie o de nada, ¿sí? Usualmente la variable independiente se simboliza como X en hipótesis causales, mientras que en hipótesis correlacionales no significa variable independiente, puesto que no hay una supuesta causa. Y por otra parte, al crecimiento de los tumores cancerígenos es la variable dependiente, es decir, la variable que se está tratando de investigar o estudiar. Esta variable responderá dependiendo de los estímulos a los que se someta la variable X o independiente. Por esa razón, es importantísimo que en una investigación usted pueda definir con exactitud cuál es la variable dependiente y cuál será la independiente. También podemos hablar de las hipótesis causales multivariadas. Estas plantean una relación entre diversas variables independientes y una sola dependiente, o viceversa, una independiente y varias dependientes. O también podría ser que se quieran analizar diferentes variables independientes y
varias dependientes. Pongamos un ejemplo. La cohesión y la centralidad en un grupo sometido a una dinámica, así como el tipo de liderazgo que se ejerza dentro del grupo, determinan la eficacia de éste para alcanzar sus principales metas. Observe por favor en las palabras subrayadas la cantidad de variables que intervienen en el fenómeno: cohesión, centralidad y tipo de liderazgo. En el enunciado son definidas como variables independientes. Estos factores no dependen de nada. Lo que sí depende de ellas es la efectividad en el logro de las metas. Por lo tanto, esa será la variable dependiente. Si traemos estas variables a términos textuales, podríamos decir que las variables independientes son todas las x, x1, x2, x3, y la variable dependiente será y. Pongamos un segundo ejemplo. La variedad y la autonomía en el trabajo, así como la retroalimentación proveniente del desarrollo de éste, generan mayor motivación intrínseca y satisfacción laborales. Nuevamente surgen diversas variables. Está, por ejemplo, variedad en el trabajo, autonomía en el trabajo, retroalimentación proveniente del trabajo, que serían en este ejemplo las variables independientes, mientras que las variables que dependen de las anteriores son la motivación intrínseca y la satisfacción laboral. Nuevamente, note por favor que las variables independientes son x1, x2 y x3, y en este caso existen dos variables dependientes, y1 y y2. Usted puede observar con líneas las relaciones diversas que pueden existir entre unas y otras variables. Un tercer ejemplo, si usted quiere tenerlo más claro: la paga aumenta la motivación intrínseca de los trabajadores cuando se administra de acuerdo con el desempeño. La relación, en este ejemplo, resulta un cuanto diferente. Tenemos, por ejemplo, la variable paga. La paga es una variable independiente que va a influir en la motivación intrínseca de los trabajadores, por lo cual motivación intrínseca es una variable dependiente. Pero para que pueda existir una relación entre la paga y la motivación intrínseca, interviene otra variable que es o que son las condiciones de administración de la paga. Por lo tanto, en ese experimento o en esta hipótesis, se asigna la condición como una variable interviniente. Se simbolizan como x, manteniendo siempre la variable independiente, y, la variable dependiente, y a la variable interviniente se le denomina z. ¿Pueden ser las hipótesis causales mucho más complejas? Pues por supuesto que sí. Es posible que haya estructuras causales de variables más complejas que resulta difícil expresar en una sola hipótesis, porque las variables se relacionan entre sí de maneras distintas. Entonces, se plantean las relaciones causales en dos o más hipótesis o de forma gráfica. Observe usted en pantalla el diagrama que muestra las relaciones entre diferentes variables: paga, integración, comunicación instrumental, comunicación formal, centralización, que podrían ser independientes, y dependería de estas la satisfacción laboral. Y la satisfacción laboral también dependería de la reasignación de personal, pero tendría que intervenir otra variable que sería la oportunidad de capacitación, y así podemos ir haciendo un análisis mucho más complejo de las variables.
Aquí en pantalla usted puede observar las diferentes relaciones que podrían existir en el diagrama. Vamos a mencionar algunas pocas. La primera podría ser: la paga incrementa la satisfacción laboral. La integración, la comunicación y la comunicación formal incrementan la satisfacción laboral. La centralización disminuye la satisfacción laboral, etcétera, etcétera. ¿Qué son las hipótesis nulas? Las hipótesis nulas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. En cierto modo, podríamos decir que es el reverso de las hipótesis de investigación. Sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Algunos ejemplos podrían ser: el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será de 20% el próximo año. Otro ejemplo: la administración de medicamentos no se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Son posibilidades diferentes o alternas de las hipótesis de investigación y nula. Estas ofrecen una descripción distinta a las que proporcionan las hipótesis de investigación. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación establece que esta silla es roja, la nula dirá que esta silla no es roja. Y por lo tanto podría formularse una hipótesis alternativa que diga que esta silla, en lugar de ser roja, es azul, o es verde, o es amarilla, etc. Hay diferentes alternativas. Las hipótesis alternativas se simbolizan como HA y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades. De no ser así, es mejor no establecerla. Un ejemplo un poco más integral podría ser el siguiente: la hipótesis de investigación: el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia entre 50 y 60% de la votación. La hipótesis nula: el candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia entre el 50 y 60% de la votación. La hipótesis alternativa: el candidato A obtendrá en la elección para presidencia del Consejo más del 60% o menos del 50%. En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa al mismo tiempo, pues la literatura indica que no hay una regla universal, ni siquiera un consenso entre los investigadores. Lo mismo sucede en reportes académicos como en las tesis o reportes que no son académicos. Se puede leer un artículo de alguna revista científica en la que solo se formule la hipótesis de investigación y podemos encontrar un artículo en otra revista en la que únicamente se plantea una hipótesis nula. La American Psychological Association, APA, como usted la conoce mejor, recomienda, para decidir qué tipo de hipótesis deben incluirse en el informe, que se consulten los manuales o a un asesor calificado de su universidad o las normas de publicaciones de los estilos APA, Vancouver, Harvard y otros. Quizá la respuesta más sencilla es decir: no es obligatorio que usted coloque los 3 tipos de hipótesis. Esto dependerá de las decisiones que tengan las autoridades a las cuales presentará la documentación. ¿Cuántas hipótesis se pueden formular en una investigación? No hay una receta para esto, todo dependerá del planteamiento de su problema. ¿En una investigación se pueden formular hipótesis de diferentes alcances? Sí, se puede hacer eso. En una misma investigación es posible establecer todos los tipos de hipótesis que hemos venido hablando porque el problema así lo requiere. ¿Qué es la prueba de hipótesis? No podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa.
Tal vez podríamos argumentar que fue apoyada de acuerdo con algunos datos obtenidos en la investigación. Por favor, tome en cuenta que nunca podrá confirmar al 100% una hipótesis, sino que únicamente los resultados de su investigación apoyan a esa hipótesis. Para finalizar, se presentan 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿qué es una hipótesis causal? La segunda: ¿qué es una hipótesis nula? Y la tercera: una investigación siempre debe llevar hipótesis de investigación nula y alternativa. Con toda la información que usted ha obtenido, por favor, dé respuesta correcta a las interrogantes. Le agradezco mucho su atención. Espero podamos vernos o comunicarnos en la próxima clase virtual.